Hola, soy Jaime Callado y fui abducido por alienígenas. ¿Puedes contarnos un poco sobre quién era Jaime Callado antes de la abducción? Fíjate que yo era un don nadie antes de la abducción. Siempre fui el niño callado del grupo. Literalmente. Siempre pasaba desapercibido para todos, bueno, excepto para los bullies, y nunca tuve muchos amigos. ¿Y a qué crees que se debía eso? Bueno, mis padres me dijeron que yo era diferente al resto de los demás porque me esperaban cosas más grandes y yo nunca les creí. Hasta el día de la abducción. Sí. Cuéntame cómo pasó. Bueno, tenía 6 años. Estaba jugando en el patio de mi casa cuando de pronto me vi envuelto en una luz cegadora que venía del cielo. ¿Como en Guardianes de la Galaxia? ¿Qué son Guardianes de la Galaxia? Ah, es cierto. Perdón, continúa. En fin, después de que me vi envuelto en una luz cegadora, parpadeé una sola vez y de pronto estaba dentro de una nave espacial. No mames. Y lo mismo dije. Bueno, no con esas palabras, porque tenía 6 años, entonces todavía no las conocía. En cambio dije algo como de... ¡Puta madre! ¿Dónde vergas estoy? Descríbeme el interior de la nave. Ojalá pudiera, pero la palabra que quiero utilizar no tiene equivalente en el español. ¿Y la apariencia de los alienígenas? ¿Y eran verdes y feos como en las películas? A ver, Cintia, estás utilizando términos racistas y no lo voy a permitir. La palabra alienígena también es ofensiva en algunos contextos. ¿Qué pasó después de que te abdujeran? Me vistieron con un atuendo ceremonial, el cual intenté replicar hoy. Y me metieron en una zona pequeñita que me puso al día con toda la historia de su especie en 0.000002 milésimas de segundo. Esa sonda que mencionas, no te la metieron por donde yo creo, ¿verdad? ¿Cómo crees, Cintia? Deberías de dejar de guiar tu percepción por lo que ves en las películas. Bueno. Y al poco tiempo me nombraron miembro honorario de su especie. ¿Así nada más? Pues claro, ¿qué esperabas de una raza tan avanzada como ellos? Pues no sé, verificación de antecedentes penales, un perfil psicológico. Ellos nunca han necesitado cárceles. Todos los ciudadanos son ejemplares y saben comportarse y respetar a los demás. ¿Sabías que hace poco le dieron el derecho a votar a los hombres? ¿Y eso no representó una decadencia en su sistema político? Todo eso suena poca madre. ¿Pero por qué te regresaste? No me regresé. Me echaron. Pero también fue con un propósito. Les conté que yo vengo de un planeta extremadamente vil, clasista, machista, racista, donde la gente sale impune de los peores crímenes y la cultura pop tiende a romantizarlos. Sí. A lo que, pues me mandaron con el objetivo de provocar un cambio. ¿Entiendo? Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Mira, sé que estuviste lejos por mucho tiempo y te puedo asegurar que aunque no lo parezca, la Tierra... ¡Ahora mismo! Oye, espera. Jaime. Espera. Jaime, espérate. Jaime, ¿qué estás haciendo? Voy a la plaza. Vas a ser el hazmerreír del pueblo. Que se rían entonces, pero primero me van a escuchar. Jaime. Buenas tardes. ¿Pueden prestar su atención, por favor? Mi nombre es Jaime Callado y yo era un ignorante y un aburrido como todos ustedes hasta que me abdujo una raza alienígena superior. Contrario a lo que ustedes pueden pensar, no me hicieron nada malo. De hecho, viví en su sociedad justa, en su sociedad polígama y correcta. Ya, güey, ya cállate. ¿Por qué no te regresas a tu pinche planeta, Hola,
internautas, aquí Cintia Rosas trayéndoles pura buena vibra. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos trae una historia como sacada de una película de ciencia ficción. Él vivió los últimos 15 años de su vida en el espacio, donde tuvo experiencias que cambiaron su forma de ver el mundo, o el universo en este caso. Por increíble que suene su historia, quiero pedirles que sean muy respetuosos en los comentarios, ya que este es un espacio donde nuestros invitados se puedan sentir libres de expresarse y ser ellos mismos sin miedo al escarnio. Recuerden que todos tenemos algo que decir y todos merecemos ser escuchados. Pero ya, sin más preámbulos, dejaré que él mismo se presente. Hola, soy Jaime Callado y fui abducido por alienígenas.